Los pescadores de nuestro país están siendo presa fácil del narcotráfico. Son utilizados como mulas para transportar droga a cambio de grandes sumas de dinero. Según versiones, unos se involucran por desesperación y necesidad, otros por engaños y hasta ambición. Centenares de ellos están detenidos en cárceles de Estados Unidos y Centroamérica, a la espera de ser repatriados o extraditados. Hoy precisamente pondremos sobre el tapete pescadores, víctimas del narcotráfico. Soy Pedro Clotario Cedeño. Bienvenidas, bienvenidos. Solicita ya tu crédito de las oportunidades de Banecuador. Recibe hasta $5,000 con 1% de interés y hasta 30 años plazo. Además, menos papeleo para que tu crédito salga más rápido. Banecuador. Palma Abogados. Legalmente tu aliado. www.palmabogados.com. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a quienes siguen la transmisión del programa propositivo de Manaví sobre el tapete a través de nuestra fanpage y por supuesto a través de quienes nos siguen en el canal de Vito TV o a través de TV Cable. A todos ustedes un abrazo fraterno por permanentemente seguir este programa. Queremos también saludar a nuestros invitados. El asambleísta Fernando Cedeño nos acompaña en este programa precisamente porque se van a hacer aportes sumamente importantes alrededor de lo que realiza una comisión de la legislación en beneficio de los pescadores que están detenidos presuntamente por estar vinculados al narcotráfico o como transporte o como mulas. Ellos están en el exterior, en Estados Unidos y Centroamérica. Y de igual manera una representante de las esposas de los pescadores de nuestro país también nos acompaña. Ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Empezamos con usted, doña Elena. Buenas noches, qué gusto de tenerla en el programa. ¿Por qué nuestros pescadores artesanales son víctimas del narcotráfico? Y últimamente como que se está viendo mayores casos. Muy buenas noches, señor asambleísta, buenas noches Pedro y público en general. Pues para mí, parecer, esto respecto al narcotráfico viene por la forma en que tenemos nosotros en la pesca, principalmente en que el pescado no tiene un precio estándar, varía su precio. Un pescador sale a pescar, pongamos el espada, está a $5. Ellos dicen, regreso con unos 4 espadas y ya está la plata. Pero cuando llegan aquí de pescar, llega la realidad. El espada bajó a 80 centavos, a $1, que es a lo que les pagan a los pescadores. Aparte de eso, tenemos el problema de los piratas, el robo de motores. Entonces, todo eso origina a que nuestros pescadores tomen esta mala decisión.
¿Y por qué se caen los precios? ¿Por qué se caen los precios del pescado tan abruptamente? Por ejemplo, de $5 un pez de espada, llegando a tierra que cueste 80 centavos a $1. Pues, ¿qué pasa? Que hay un armador y dice, a tanto nos están pagando y ¿qué podemos hacer? Es decir, que hay El una, pescador tiene es que decir, que aceptar. hay una explotación hacia los pescadores. Sí, hay una explotación muy grande hacia los pescadores. Aparte de eso, acuacultura y pesca también que molesta demasiado. No cumple sus funciones que debe de cumplir, sino que encontró un pescador en alta mar y vino y le quitó la pesca, y si no, viene la coima. Entonces tenemos muchos problemas con el pescado. Entonces, doña Elena, ese es uno de los primeros factores por el cual los pescadores nuestros son presa fácil del narcotráfico, porque en el negocio de la pesca ellos son explotados y no ganan lo suficientemente bien a pesar del sacrificio que hacen de dejar a sus familias y del riesgo que corren estar en alta mar. ¿Qué otro factor más incide para que ellos sean víctimas del narcotráfico y se dejen llevar por este negocio ilícito? Pues principalmente también la crisis económica. En el 2016 pues tuvimos el terremoto, luego se vino la pandemia y todo eso ayuda a originar de que nuestros pescadores tomen esta mala decisión. La falta de recursos económicos, la falta de trabajo y la devaluación total del pescado. Pero también hay otros factores y no hay que negarlos ni esconderlos. Algunos pecan de inocentes, son engañados. Otros también lo hacen por ambición, doña Elena. Por ejemplo, hay unos pues que son engañados y se van, pero hay otros que ya los hacen por ambición, no los hacen por la necesidad en realidad, sino por una ambición muy grande. Ya, perfecto, asambleísta Fernando Cedeño. Hemos ya revisado con doña Elena varios factores por los cuales nuestros pescadores artesanales son presa fácil de narcotráfico. Ustedes pertenecen a una comisión de la Asamblea Nacional y es la Comisión de Asuntos Internacionales, del cual usted, asambleísta Fernando Cedeño, es miembro. Y se han reunido con los representantes y los familiares de los pescadores que están detenidos en Centroamérica y en los Estados Unidos. ¿Qué perciben? ¿Tienen la misma lectura que doña Elena? ¿Estos son los factores posibles por los cuales nuestros pescadores son víctimas del narcotráfico? Bueno, efectivamente, yo creo que doña Elena, muy buenas noches, el análisis que ella lo hace, para mí es acertado. Consideramos que esto está ligado a un tema de la pobreza, un tema en que la situación de pobreza, de incertidumbre en la que viven nuestros pescadores cada vez se hace más difícil pescar, tienen que ir a millas más alejadas de las orillas, y esto hace también de que, alegado todo el tema del precio, del costo, que ella muy acertadamente lo analiza, pero es un tema ligado a la pobreza y a la promesa fácil de ganar dinero de manera fácil. Entonces hay una serie de reclutadores en todas las caletas pesqueras de nuestra costa ecuatoriana y de manera particular en la provincia de Manabí, porque la provincia de Manabí, recordemos, es la provincia dentro del Ecuador que tiene más perfil costanero, y en algunas localidades como Jaramipó, como el propio Manta, como San Mateo, es donde tenemos el mayor número de personas en este momento detenidas en cárceles extranjeras. Y lo lamentable de esto, Pedro Clotario, es de que como Estado poco o nada se está haciendo por nuestros compatriotas detenidos en cárceles extranjeras. Y es por eso que en la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, de la que soy parte conjuntamente con 8 compañeros más asambleístas, estamos muy preocupados por este tema, e incluso hemos tenido reuniones con familiares, con asociaciones de madres, ¿no? De mujeres que tienen a sus esposos, a sus hijos detenidos principalmente en cárceles centroamericanas, en cárceles norteamericanas e inclusive en cárceles colombianas. Incluso nosotros estamos organizando una visita conjuntamente con la Cancillería para constatar el estado. Y es una pena de que desde el lado del gobierno nacional
desde el lado del Ejecutivo, en este caso desde la SNAI, poco o nada se ha hecho para repatriar a nuestros compatriotas hacia territorio ecuatoriano. Fernando, ya mismo, última... más adelante, Fernando, Perdón. un poco más adelante revisaremos qué es lo que está haciendo, dejando de hacer el gobierno para repatriar, extraditar a nuestros pescadores que ya están presos, algunos por 6, 8 años, que inclusive ya están en un proceso de repatriación, pero no se hace efectivo. Sin embargo, sigamos analizando la problemática, porque aquí hay un detalle importante de lo que acaba de decir doña Elena, entre los factores, y es que dicen que se sienten explotados los pescadores por los armadores pesqueros. Entre los factores, por ejemplo, algunos pecan de inocente y cayeron. Eso se puede solucionar porque hay que poner los pilas cómo funciona el negocio, una capacitación o el negocio ilícito. El otro lado, por ambición, ya ese es otro problema social que hay que ver cómo se lo maneja. Pero si se los está explotando por parte de los armadores pesqueros, ahí debe intervenir el gobierno, inclusive ustedes como legisladores, para hacer una revisión de esta problemática. Por supuesto, por eso hay que ver, siempre hay que analizar las causas. Uno no puede apresurarse a hacer un análisis ligero, principalmente porque tenemos un problema que como sociedad, y es lo grave de que miramos a veces a un lado y este se convierte en un problema que para la sociedad ecuatoriana es inexistente, pero es un problema que existe. Y aquí hay dos tipos de situaciones. Uno son las personas que se encuentran detenidas, pero también hay otro tipo de un grupo importante de personas desaparecidas en estas acciones ilícitas en alta mar, que no se sabe su paradero y que viene incluso arrastrándose desde cuando funcionaba la FOL en el Ecuador, ¿no? Esta base extranjera que funcionó en el Ecuador, concretamente en Manta, donde a partir desde el año 2000 hasta el año 2005 hubieron una serie de hundimientos de embarcaciones pesqueras producto de manos de esta potencia extranjera como fue los Estados Unidos, que violando incluso tratados internacionales hundían nuestras embarcaciones y en algunos de ellos desaparecieron incluso su tripulación, cosa que también no se dice y no nos recordamos. Por lo tanto, es importante también analizar este tema. Doña Elena, en los últimos tiempos, ¿cuánto ha aumentado en el que los pescadores vienen siendo víctimas del narcotráfico? ¿Tienen ese dato? En los últimos tiempos ha aumentado más o menos a un 50%. Bastante. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en El Salvador solamente teníamos 30 compatriotas. Ahora, según estuve hablando con el señor cónsul, ya tenemos 50 compatriotas en El Salvador. En El Salvador. Es unas cárceles que no tienen comunicación con la familia. Tienen ya 4 años sin comunicación, sin poder. La única comunicación que se tiene con los pescadores presos en El Salvador es por medio del señor cónsul, la señora Omaida Apolo, que es una señora que nos ayuda allá, y el señor que le decimos nosotros Panavedor, y el esposo de la señora Omaida, que son las personas que nos comunican cómo se encuentran nuestros familiares presos allá en El Salvador. Perfecto, ya mismo estaremos conversando también con el asambleísta porque se le están conculcando derechos a nuestros pescadores que están detenidos, sobre todo en Centroamérica. Tengo entendido y he conversado con algunos familiares de pescadores que en los Estados Unidos sí le permiten la comunicación y allá hay capacitaciones. Ya mismo mostraremos algunos documentos de cómo capacitan a nuestros pescadores, inclusive varios de ellos o la gran totalidad ya está hablando el idioma inglés. Pero en todo caso, de los factores que usted mencionó y de lo que corroboró también el asambleísta, ¿por qué más caen los pescadores? ¿Tenemos ese dato, ese registro? ¿Caen por ilusos, porque son engañados, por ambición o porque la misma situación económica los agobia o los aboca a ir hacia allá? ¿Por cuáles son los factores que más son presa fácil nuestros pescadores? Para mi parecer, Pedro, es la crisis económica con la que estamos viviendo. Porque mira, imagínate, un pescador sale hoy día, pongámoslo el 3 de mayo, sale a pescar. El pescador regresa 3 de junio o 15 de junio. Cuando ellos salen, les dan son $200 de adelanto. Cuando regresan, hay veces no cogen ni $100. ¿Cómo puede mantener un pescador a una familia con eso?
según que el pescado se dañó, que el pescado no pasó. Esos son los pretextos que ponen los armadores. Perfecto. Vamos a ver un video en el cual un pescador, que vamos a obviar su nombre, lo vamos a poner como anónimo porque nos pidió que no se mostrara su imagen y que tampoco se conociera su voz, por guardar su seguridad personal o su integridad personal. Él nos va a narrar un poco de por qué caen nuestros pescadores, porque él siempre ha estado vinculado a la pesca, y cuáles son los factores, a ver si coinciden o no con doña Elena y con lo que acaba de decir el asambleísta. Veamos el video, por favor, de por qué caen o por qué son presas fáciles nuestros pescadores en el narcotráfico. Pescador no es un conocedor directamente del mar, ni de cartografía, ni de navegación. Solamente una persona que lo busca para que haga el trabajo, para que vaya y lleve eso al punto. Pero desgraciadamente no conoce. Y ese es el problema, que se meten en gran lío y son presa fácil. Y una por la economía, tener 7, 8 hijos y lanzarse al mar tratando de llevar esos kilos o toneladas, y ya le pagan 100, 120 mil y aún no pasan. Que dicen que es 80, otros dicen que 60, no sé. Pero lamentablemente todos nos pasan. Es más, no pasa nadie ahorita, porque los gringos tienen parte de eso en las Islas Galápagos, tienen para irse a reabastecer. Doña Elena, esas grandes o sumas cantidades de dinero que mencionó el pescador que nos contó su testimonio, están comprobadas, son grandes cantidades que están entre 40, 60 hasta 100 mil dólares que recibe un pescador por una vuelta, como le llama, como dice el pescador. Miren, cuando ellos van a salir, les dicen que les van a dar 60 mil dólares. Pero ¿qué pasa? Que les dan 2 mil dólares y que supuestamente si coronan, cobran. Y hay unos pues que en medio camino se quedan. ¿Y la familia cómo queda? Destrozada, sin dinero, las mujeres con sus hijos, a trabajar, a luchar para poder mantener a sus hijos y aparte también ayudar a mantener al marido que está en Estados Unidos, porque de aquí se le envía dinero a ellos. Y la negociación para hacer la vuelta, como se dice comúnmente, ¿la hacen con cada pescador o con el capitán de barco o con algún representante de esa flota pesquera artesanal? No. En esto no entra ni el capitán de barco ni nada. Absolutamente nada. Ellos hacen sus negocios aparte. O sea, cada pescador se involucra por sí mismo y conversa directamente con quien le está haciendo la propuesta. Se involucran por sí mismo. Ya. Encuentran un reclutador, que se dice así, encuentran un reclutador, le dicen, oye, tú te quieres ir a hacer una vuelta, mira, te va a ganar tanto. Entonces ahí se lo van a llevar. Perfecto, pero, es la forma que... ya, pero también dicen que algunos son engañados. Y nuevamente vamos a poner un testimonio de un pescador para que él cuente desde su punto de vista su experiencia, su historia de cómo fue engañado y de qué manera lo involucraron en esta actividad ilícita. Escuchemos. Y fui engañado, lamentablemente, porque me ofrecieron fue trabajo, llevar azúcar a todas las islas de por ahí, a las islas más aledañas, en este caso Bonaire, teniendo que ir a Bahamas, a Cuba, a Puerto Rico. Llegando ya la cosa se transformó en otra cosa. Me pincharon el teléfono para saber todo lo que yo hablaba acá con Ecuador, y todo el mundo era extraño. Había brujería en ese barco, era muy diferente. Entonces ellos lo que querían es hacer sus cosas. Además, ya ese barco estaba caliente. Según los rumores mismos de los dominicanos, que ese barco ya había venido haciendo una hace 3 meses. Y mi miedo, porque yo pregunté sobre las leyes marítimas allá, porque un buen navegante debe empaparse todo. Allá si te cogen los gringos, en Dominicana te trancan 30 años. Acá nomás en Salvador, Guatemala, son 12, 15 años, ya son 30 años. Probablemente el mar es tan infinito, pero tiene que haber alguna estrategia para protegerlos y que no se dejen engañar. Los que no quieren vincularse directamente o los que
pecan de ilusos o de ambiciosos? Bueno, aquí hay que diferenciar varias cosas, Pedro Clotario. Por ejemplo, el último señor que da el testimonio, ahí claramente es en el Atlántico, ¿no? Él no habla del Pacífico, él habla del Atlántico, y para eso tenés que haber pasado por el Canal de Panamá. Eso implica que es una embarcación más grande, con mayor nivel de recorrido, ¿no? De alcance, que es diferente a las fibras que a veces salen de playas manabitas, ¿no? Entonces hay que diferenciar. En algunos los reclutadores, de lo que sabemos por testimonios de esposas, de personas, están en las mismas caletas pesqueras, tanto de Manabí como de Esmeralda. Santa Elena muy poco, pero la mayor cantidad son de Manabí y Esmeralda. Incluso algunos son reclutados, por ejemplo, en una caleta pesquera de Manabí y son llevados hasta Esmeraldas para salir, por ejemplo, desde San Lorenzo, porque es mucho más cerca. Recordemos que las millas, ¿no? Por ejemplo, se van a Galápagos y de ahí está muy cerca Centroamérica. Tanto es así que la isla de Coco, que es de Costa Rica, está relativamente más cerca de Galápagos que al continente ecuatoriano. Y es por eso que son detenidos a partir de en Costa Rica, otros en Guatemala, otros en El Salvador, otros en Nicaragua, otros en México, o son cogidos también en aguas internacionales y son llevados directamente a cárceles norteamericanas. Por eso el número de personas ecuatorianos detenidos, el mayor número está en los Estados Unidos. ¿Tenemos cuántos pescadores que están presos en los Estados Unidos y cuántos en Centroamérica? Según un testimonio de personas, de familiares, nos hablan cerca de 1.200 personas detenidas, de las cuales cerca de 900 estarían listas para ser repatriadas. Estos 900 están en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, ¿no? Los números varían, por eso ahorita notaba los 50 personas detenidas en El Salvador. El único país, y aquí hay que reconocer la labor del gobierno costarricense, que en los últimos años, uno en el 2020 y en otros en el 2021, por gestión de ellos, repatriaron a ecuatorianos detenidos en cárceles costarricenses. En el año 2020 se repatriaron a 6 personas, 6 compatriotas, y en enero del 2021, 3. Desde ahí, y aquí hay que ver que en el gobierno de Rafael Correa se hizo importantes gestiones para repatriar y se repatriaron de manera regular a compatriotas detenidos, pero desde el gobierno de Lenín Moreno, la repatriación, como decía uno de los testimonios. Las últimas repatriaciones fueron cuando existía todavía el Ministerio de Justicia. La última ministra de Justicia en el gobierno de Lenín Moreno fue Roxana Alvarado, y ella impulsó 3 repatriaciones. La primera con 33 compatriotas provenientes de los Estados Unidos, la segunda con 31 y la última con 33 compatriotas ecuatorianos que fueron repatriados. A partir de ahí y en el actual gobierno, nada. Y esto es lamentable porque el SNAI sería el organismo, en este caso ya que no hay Ministerio de Justicia, el organismo llamado a precautelar y garantizar la vida de los ecuatorianos y generar estos procesos de repatriación hacia el Ecuador. O sea que la diplomacia ecuatoriana está perdiendo daño, ¿le es indiferente a esta problemática? Sí, cuando nosotros fuimos gobiernos, Pedro Clotario, habían unidades especializadas en el servicio exterior ecuatoriano, donde no existen. No hay mucha preocupación por parte de la Cancillería. Por eso me alegra saber de que los servicios consulares, por ejemplo, de El Salvador, estén preocupados por nuestros compatriotas, pero existen personal capacitado para dar asistencia legal a nuestros compatriotas en cárceles extranjeras. Y ahora lo importante es generar, en algunos países tenemos tratados de extradición, en otros no. Aquí hay otros tipos de tratados que son para personas que han sido condenadas en otros países para que puedan terminar de cumplir sus penas en cárceles ecuatorianas, que es lo que se pretende. Nosotros estamos trabajando de la mano con la Cancillería para
incluso sincerar el nombre, porque los números, las cifras, los datos numéricos, la data, que a veces no está claramente limpiada y no está de manera clara saber a ciencia cierta cuántos compatriotas se encuentran en este momento detenidos en cárceles extranjeras. Y otro número importante también son las personas desaparecidas, que muy poco se habla y se dice sobre ellas. Perfecto, vamos a una pausa publicitaria y regresamos de inmediato para seguir conversando sobre esta problemática que preocupa no solamente a los familiares de nuestros pescadores ecuatorianos, sino a la sociedad en general, porque es un drama social que definitivamente afecta a la producción pesquera de nuestro país y por ende a nuestra economía. Y nos vamos en estos instantes a la pausa con Atún Isabel. Porque Atún Isabel, con lomitos enteros de atún de gran sabor y exquisito aceite de girasol, riquísimo y sanísimo. Encuéntralo también en sus variantes de lomitos de atún en agua y aceite de oliva. Atún Isabel, disponible en todos los supermercados y tiendas a nivel nacional. A la pausa y regresamos de inmediato. Solicita ya tu crédito de las oportunidades de Banecuador. Recibe hasta $5,000 con 1% de interés y hasta 30 años plazo. Además, menos papeleo para que tu crédito salga más rápido. Banecuador. Palma Abogados. Legalmente tu aliado. www.palmabogados.com. Estamos de vuelta, gracias por seguir en compañía del programa Propositivo de Manabí. Antes de conversar con mis invitados, vamos nuevamente con un testimonio de la esposa de un pescador que está detenido en los Estados Unidos y ya lleva pagando su condena por casi 6 años. Fue condenado a 9 años, pero ya está esperando el proceso de repatriación. Es más, ya está aprobada en los Estados Unidos para que este proceso se inicie y que el pescador ecuatoriano venga a tierras precisamente ecuatorianas. Pero veamos el testimonio de la esposa del pescador en mención. Andaba en una embarcación pequeña, se fue a embarcar, él andaba siempre embarcando y de un momento a otro se cambió, se trasladó a otro barco más grande, en la cual yo no sé, porque nunca supe cuál era el barco, solamente me enteré cuando ya él cayó preso, que hace 5 años él está preso, ya tenía que estar repatriado y no está repatriado. Sí me comunico con él, aparentemente, supuestamente está bien, y cuando a él lo encontraron, nunca le encontraron droga porque eso es de que lo culpaban. Y entonces, ¿cómo se llama? Él está bien lejos por allá y nunca le encontraron droga, lo culparon, pero él no pudo apelar ni nada porque el temor de ellos, de que le dieran más años o no saber nada de ellos, quizás ese temor no dejó que ellos se pudieran defender. Entonces estamos esperando de que ya es justo, de que ya ellos ya vengan, porque así haya sido encontrado o no, ya era justo de que ellos ya vengan, porque ya ellos ya tienen la repatriación, ya son 5 años que ellos están, igual uno como esposa, como la mamá, todos necesitamos ya que los hermanos compatriotas ya regresen. Y es justo de que ya lo envíen a su país. Estaban haciendo primerito 2 repatriaciones y ahora ya no sé qué pasa el gobierno.
que no nos quieres ayudar, y es hora de que nos ayude para que ayude a Stan. Al menos a mí me hace mucha falta. Mire, ayer revisábamos ese testimonio de una esposa que está desesperada porque su esposo, el que hoy está detenido en los Estados Unidos desde hace 6 años, era quien prácticamente sustentaba la economía del hogar a través de la pesca. Y fíjense en este relato, dice que trabajaba en una embarcación y ella, sin saber, sin conocer, él se cambió de una embarcación a otra y probablemente allí se contaminó. Pero más allá de eso, es importante que conozcamos que se inició un proceso precisamente de transferencia, o para que se inicie efectivamente la transferencia o la solicitud de transferencia para que sea repatriado el esposo del pescador que se encuentra detenido en los Estados Unidos. Y esto está a partir del 13 de agosto. Veamos ahí, le pongo las imágenes. El 13 de agosto de 2018, los Estados Unidos aprobó la solicitud del prisionero antes mencionado para ser transferido al Ecuador, para cumplir una sentencia de encarcelamiento. El prisionero actualmente se encuentra encarcelado en The Ray James Correctional Center en Georgia. La sentencia es definitiva en el momento actual, puesto que no existen procesos de apelación ni juicios colaterales pendientes anexos. Para su consideración se encuentran los siguientes documentos. Ya tiene la solicitud de transferencia, la copia certificada del acta de nacimiento, copia certificada de la sentencia, copia certificada de las leyes aplicables, información relacionada con la administración, sumario del caso, huellas digitales, etc. Doña Elena, casos como este hay un montón, de los 1.200 presos que están en Centroamérica y en los Estados Unidos. Pero ¿por qué no se avanza con los procesos de repatriación? ¿Para qué ustedes se formaron como mujeres defensoras de sus esposos o familiares para que sean repatriados, extraditados o que vengan de regreso al país? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se mueve esto? A ver, nosotros estuvimos, por ejemplo, en el 2017, en noviembre del 2017 se hizo la primera repatriación masiva, que fueron de 33 compatriotas. La segunda repatriación se hizo en el 2018, en mayo, de 20 compatriotas. En noviembre del 2018 se hizo otra repatriación de 35 compatriotas. Después, en el 2019, en mayo del 2019, se hizo otra repatriación. ¿De cuántos? Y de mayo del 2019 fueron como de 30. Y la última repatriación que se hizo fue en noviembre del 2019, que fueron 35 compatriotas más. O sea, sin contar 5 compatriotas que fueron repatriados en mayo del 2017, pero eso nomás vinieron 5 compatriotas que fueron repatriados de Estados Unidos hacia acá, los cuales se quedaron en la Tacunga. Ya, doña Elena, de 2018 a 2019 estamos hablando de 120 pescadores que fueron repatriados. Dígame. Es decir, le decía que de 2018 a 2019, de acuerdo a la suma que de las cantidades que usted dijo, estamos hablando de 120 pescadores ecuatorianos que fueron repatriados al país. ¿Y qué pasó con los demás? ¿Estaban en proceso o no tienen la suficiente ayuda de abogados o de gente que les apoye? Porque me imagino que hay que hacer algún gasto económico para poder avanzar con estos procesos. A ver, para estos procesos de repatriación no se necesita dinero, mucho dinero. Se necesita es voluntad y trabajar. ¿Voluntad de quién? Pero como ya se vino la pandemia, pues suspendimos los trabajos. Ya, ¿voluntad de quién y trabajar por Suspendimos quién? los trabajos. Digo, ¿de dónde debe provenir por la ejemplo, voluntad? Yo como presidenta me movilizaba a Quito, primeramente pues a lo que era Ministerio de Relaciones del Exterior y Movilidad Humana, cuando se encontraba Roxana Alvarado. De ahí quitaron a Roxana Alvarado, vino el SNAI y nos hizo la última repatriación, y desde ahí no hemos sabido más de repatriaciones. Yo tuve una reunión con el teniente coronel Edmundo Moncayo, el cual me supo decir que él no tenía dinero ni para los presos de aquí Ecuador, peormente para repatriar presos de Estados Unidos.
Pero no dice que no se necesita suficiente dinero, sino más voluntad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De dinero o de voluntad? Doña Elena. Pedro Flotario. A ver, sí. ¿Me permite? Sí, por favor, adelante. Sí, yo creo que aquí, yo lo dije anteriormente y quiero resaltar en función de lo que nos comunica doña Elena. La cosa funcionó hasta que hubo Ministerio de Justicia y Roxana Alvarado no trabajaba en Cancillería, ella era la ministra del Ministerio de Justicia, y hasta que se anuló, ahí asumió la SNAI con una concepción, empezaron a poner militares, ex policías, etcétera, y las consecuencias ahora las estamos viendo. El tema de la seguridad, lo que desbarataron en el gobierno de Lenín Moreno fue atroz, y ahora vivimos las consecuencias, porque este no es un tema aislado. El tema de nuestros compatriotas en el exterior es parte del problema de seguridad que vive el Ecuador. Desbarataron todo, desbarataron el Ministerio Coordinador de Seguridad, desbarataron el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Cultos, que estaba a cargo de las personas privadas de la libertad, crearon otros organismos, suprimieron el Ministerio, el Ministerio del Interior, Fernando, unificándolo con el Ministerio de Gobierno, y ahora supuestamente están tratando de rectificar. Pero las consecuencias graves, y por eso está ligado también al tema que sucede actualmente en el territorio ecuatoriano. Esto no es un tema aislado, o sea, es parte de todo el problema que tiene de seguridad, que es un delito transnacional, el tema del narcotráfico, Pedro Flotario. Entonces, tenemos que verlo de manera integral, en la que aquí hay una diferenciación. Yo sí quisiera hacer una diferenciación, que las personas que están detenidas, los pescadores, son víctimas del narcotráfico, que se ven seducidos, se ven tentados ante una promesa fácil de ganar un dinero fácil, que incluso son engañados, causando un grave problema a su familia, porque esa familia está perdiendo al proveedor, a la persona que lleva el alimento a su casa. Por eso la situación que viven los pescadores manavitas es dramática, es muy grave, y precisamente, y aquí el mensaje que nos deben dejar es que no caigan. Por eso hay que diferenciar. Incluso estamos tratando de trabajar una reforma al COIC, al Código Orgánico Integral Penal, para diferenciar. Y aquí quiero ponerlo en contexto en función de lo que nosotros hicimos cuando fuimos gobiernos. Nosotros cuando fuimos gobiernos cambiamos, hicimos una tabla que ha sido muy cuestionada precisamente por organismos odiadores que no reconocen los triunfos de la Revolución Ciudadana, que es la tabla del consumo de drogas, precisamente para diferenciar a los consumidores con los narcotraficantes. Y las personas que transportan la droga realmente son parte de esta estructura criminal, pero son víctimas precisamente porque son mulas, son personas que se encargan del traslado de estas personas. Entonces, por lo tanto, urge una reforma al Código Orgánico Integral Penal. Fernando, sorry que le incomode cuando le interrumpo, pero para hacer una especie de retroalimentación del diálogo, que es importante iniciar, porque mire que alrededor de lo que usted dijo hay 3 preguntas ahí que valdría la pena hacerla una encima de otra. Por ejemplo, usted dice que hay que hacer una diferenciación de los procesos que tienen nuestros pescadores. Por supuesto que ellos son transportadores de droga, para eso los contratan, para eso les pagan o para eso los estafan, como sea. Pero ¿cómo son sentenciados? ¿Como transportadores de droga, mulas, entre comillas, o los sentencian como narcotraficantes? Depende de la legislación de cada país. En la mayoría son como narcotraficantes, porque los encuentran además con cantidades. En su mayoría no son cantidades menores, son cantidades importantes de droga, y por lo tanto en cada país por eso reciben sentencias a veces muy fuertes y que les impide incluso regresar por condenas muy largas que tienen. Entonces, y además en condiciones. Recordemos que, por ejemplo, el tema del sistema carcelario en El Salvador es muy dramático, tanto es así que hay una disputa ahí entre estas pandillas llamadas los maras en El Salvador con el actual presidente Bukele, que incluso son mucho más complejas y más graves las que pasan en el Ecuador, ¿no? Otra de las preguntas que tenía de lo que usted estaba esbozando anteriormente, Fernando, es que usted dijo que hay organismos que funcionaban bien para proteger a nuestros ecuatorianos o pescadores ecuatorianos que estaban en este tipo de problemas, que eran víctimas de narcotráfico, pero que las reemplazaron, las desaparecieron. Y si las reemplazaron, ¿fueron por organismos similares que tenían las mismas competencias o cambiaron o modificaron sus facultades? Cambiaron conceptualmente las funciones y atribuciones de organismos.
Mira, el Ministerio de Justicia, que estaba a cargo también del sistema penitenciario en el Ecuador, se llamaba Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. La concepción de protección de derechos humanos cambió. Por eso es que tienen una medida, incluso quienes empezaron a asumir las funciones en las SNAI, desde el Mundo Moncayo, pasando por Fausto Cobo, etcétera, son o ex policía o ex militares que tienen una concepción eminentemente represiva y no entienden la complejidad de las políticas públicas de rehabilitación en los sistemas penitenciarios del país. Y peor, van a entender un grave problema, tal como lo dijo doña Elena, que el señor Moncayo, el ex general Moncayo, en servicio pasivo de la Policía Nacional, le dijo que ni siquiera tienen dinero para las cárceles ecuatorianas. Peor, van a poder atender a nuestros compatriotas que se encuentran detenidos fuera del país. Doña Elena, en Centroamérica, puntualmente, ¿en qué país no les permiten que nuestros pescadores que están privados de su libertad puedan comunicarse directamente con sus familiares? Y lo hacen a través de un diplomático. ¿Es puntualmente en El Salvador? En El Salvador. Solo en El Salvador. ¿Y en El Salvador. Ya, en Sí, Guatemala. solo en El Salvador, porque ahí tenemos ya ahorita la cantidad de 50 compatriotas. Ya, en Guatemala. Por gestiones del señor cónsul de allá de El Salvador, una excelente persona, un ser humano muy grande. Él ha logrado ya que hayan 13 compatriotas con la transfer aceptada. Lo único que nos falta es el recurso económico para poderlos trasladar desde El Salvador a Cali. Ya, yo le preguntaba hace poco, usted me dijo que más que el recurso económico era la voluntad, pero ahora me dice que necesitan recurso económico. ¿De cuánto estamos hablando y qué se necesita para repatriar a esos 13 ecuatorianos que están allá listos para ser traídos al Ecuador? Sinceramente no le puedo decir la cantidad porque no sé cuánto, o sea, cuáles son las personas que vienen de El Salvador acá, porque usted sabe que tiene que ir son abogados, son un grupo diplomáticos de narcóticos allá y traerlos para acá al Ecuador, ¿ya? Pero ¿son Entonces, diplomáticos o son abogados, doña Elena? Le pregunto si son abogados o son diplomáticos con quienes tienen que contactarse los familiares para facilitarle el dinero, no sabemos cuánto sea, para que el proceso de repatriación se haga efectivo o se concrete. Ahorita, hasta ahora último que estuve conversando con el señor cónsul, él me supo decir que él está haciendo unas gestiones muy importantes para lograr esta repatriación. ¿Ya? Me dijo, tenga paciencia, doña Elena, pero la verdad pues que también usted póngase a pensar que desde que llegó el presidente, claro, hizo muchas cosas buenas, el presidente de El Salvador, porque él limpió las cárceles de El Salvador, en donde estaban revueltos pescadores con los grupos de los maras, son un poco de grupos que hay ahí, los cuales eran los que mandaban en las cárceles. ¿Y en qué condiciones de salud están nuestros pescadores ecuatorianos en las cárceles de Centroamérica y en los Estados Unidos? ¿Cómo están ellos? Ahorita en El Salvador tienen una excelente atención médica, tienen capacitación con el nuevo presidente. Lo único que ellos no tienen es comunicación con la Pero familia. le están conculcando derechos, no debería ser así. Estamos hablando de hace 4 años. Ya, perfecto. Sí, ya más o menos 4 o 5 años que no tienen comunicación con la familia. Y a propósito de la capacitación, en uno de los testimonios anteriores que nosotros compartimos con ustedes, amigos televidentes y doña Elena y Fernando, también me decía que en los Estados Unidos efectivamente nuestros pescadores que están detenidos en cárceles norteamericanas se están capacitando. Mira, ahí vamos a mostrar un par de diplomas de Darwin León, que está haciendo capacitaciones. Y cuando fui a la casa de la señora, la esposa de don Darwin, el pescador ecuatoriano detenido en los Estados Unidos, se me acercó uno de sus hijastros y me dio la sensación de que él se sentía contento porque su padrastro era productivo allá. Es más, me dijo que hasta dominaba ya el inglés. En todo caso, eso, de alguna manera, a pesar de la situación por la que se encuentran, están aprendiendo algún arte, alguna especialidad y sobre todo aprendiendo un idioma. Sin embargo, la situación no deja de ser triste y lamentable. Mi querido Fernando, ustedes están conformando una comisión, ¿para qué?
¿O ya está conformada esa comisión o una subcomisión de la comisión que tiene? Sí, hemos conformado una subcomisión precisamente para conocer de primera mano la realidad, la realidad de nuestros compatriotas detenidos en cárceles extranjeras víctimas del narcotráfico. Dos, también saber el número, porque los números varían. Yo me he reunido con varias asociaciones de personas privadas y los números no difieren unos con otros, ¿no? Entonces es importante que tengamos, como Estado ecuatoriano, tengamos una información real de cuál es el número de compatriotas detenidos en cada uno de estos países. Para eso hay que trabajar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con su unidad de servicios consulares en el Ecuador y en el exterior para mejorar esta data y que precisamente nuestro personal en servicio exterior recaben toda esta información. Es muy probable que en las próximas meses se traslade una comisión de asambleístas de nuestra comisión precisamente también tanto a México como a los Estados Unidos a recabar toda esta información y a Centroamérica para que conjuntamente con el Estado ecuatoriano, esto es un tema de Estado, este no es un tema de responsabilidad exclusiva del Ministerio, del Ejecutivo, sino que también nosotros como legisladores tenemos que apersonarnos e incluso generar mecanismos de comunicación para repatriar. ¿Por qué? Porque la repatriación, yo les decía, 900 personas de las 1.200 detenidas aproximadamente en cárceles norteamericanas, 900 estarían en condiciones de ser repatriados, como se denominan el transfer, o sea, están listos, hay que ver qué pasa, y para eso el Estado debe personarse. Las repatriaciones que se hicieron en el año 2017, 18 y 19, la mayoría de estos vuelos llegaron a la Tacunga, en vuelos especiales, en vuelos charter, con personal de seguridad ecuatorianos y del país donde se produce esto. O sea, necesita una logística muy especial que no es un tema, no es un vuelo cualquiera, no es pueden venir, sino que tienen que venir en vuelos especialmente para esto, con las seguridades de ambos países, en el que el Ecuador tiene que enviar personal policial a estos países y también con el acompañamiento de los gendarmes, de policías de los países donde se encuentra detenido. Entonces aquí implica todo un tema de carácter legal, por eso la logística también se convierte compleja. Lastimosamente, lo que se ve actualmente es que no hay el interés por parte de las actuales autoridades del gobierno actual. Ya, doña Elena, ¿por qué los casos de los pescadores detenidos en Centroamérica se convierten en más complejos que en los Estados Unidos? Para los procesos de repatriación. Para el proceso de repatriación, ¿por qué? Porque hay muy pocas personas. Por ejemplo, en El Salvador solamente tenemos 13 compatriotas con un transfer aprobada, ya que la mayor parte de nuestros compatriotas son sentenciados a 20 años en El Salvador. Las condenas son más fuertes porque los Estados Unidos están entre 8 y 10 años. Costa Rica, 20 años la sentencia. Pero en Centroamérica y en los Estados Unidos, ¿cuál es la máxima sentencia o condena que tiene? Varía la sentencia. ¿Y cuál es la más alta? En Estados Unidos varía la sentencia. ¿Por qué? Porque si el detenido se declara culpable, la sentencia se le baja. Pero si él no acepta su culpabilidad, igual le ponen 20 años, porque tengo dos compatriotas que no aceptaron su culpabilidad y les pusieron 20 años. También nosotros tenemos este libro que se llama A la Deriva, el cual fue entregado en el 2017, lanzado en la Asamblea Nacional, en el cual dice que en el 2017 teníamos 752 compatriotas solo en Estados Unidos, sin contar Centroamérica ni nada. En ese entonces, hoy aumentaron. Entonces, claro. Aquí lo tenemos. Perfecto, doña A la Deriva. Doña Elena. Este se llama A la Deriva. Perfecto, doña Elena. ¿Qué tan cierto es que existen casos de pescadores que están presos con otros nombres, no con sus propias identidades? Sí, hay muchos presos que están no con sus nombres. Al no estar con sus nombres, pues se
el mismo Ministerio de Relaciones del Exteriores y Movilidad Humana, que es Cancillería, se encarga O sea, sus familiares ni siquiera saben dónde están. enviar... Dígame. Sus familiares ni siquiera saben en dónde está su pariente, en qué cárcel, porque ni siquiera sabe con qué nombre se encuentra. Cuando los presos llegan a Estados Unidos, y si tú como preso te sabes el número de teléfono de algún familiar, te permiten llamar, por supuesto si llevas platita en tu bolsillo, porque hay veces llevas, por ejemplo, tus $100, tus $20, entonces ahí vienen y te dan la llamada. ¿Y de dónde va a sacar plata ese hombre si se fue chiro y con problemas? Eso, algunos se van chinos y con problemas, pero bueno. Yo sí, gracias a Dios, pues mi hijo sí me llamó, no me llamó él, me llamó el sheriff. El sheriff me llamó para comunicarme que él estaba preso en Estados Unidos. Claro, para mí fue un golpe muy grande. ¿Qué tiempo tiene su hijo que está detenido en los Estados Unidos, doña Elena? Ya 5 años. ¿Y cuánto le falta para iniciar el proceso de repatriación? ¿O a cuánto fue condenado? Él ya tiene su transfer aprobada. Ya está por entonces. Él ya tiene la transfer. Entonces facilitémosles, facilitémosles al concejal. Y su salida es en el 2017. Fernando Cedeño, asambleísta. Yo creo que sería importante que doña Elena le facilite toda esa información para que él también empiece a hacer la indagación, como también yo le voy a pasar, don Fernando Cedeño, el transfer de la testimonio que ya su esposo ha cumplido 6 años de condena, ya debería, y ya está aprobada la transferencia para que sea repatriado, para que se agilicen estos trámites. Le consulto algo. ¿Qué pasa con estos casos como en Centroamérica, don Fernando? ¿Qué van a hacer ustedes para que no se le conculquen los derechos? Porque nuestros pescadores que están presos en Centroamérica o en cualquier parte del mundo deben de mantener ese contacto, por lo menos, con sus familiares. Por supuesto, por eso es importante la información, las datas. Este es un tema que de manera personal yo lo conocí cuando éramos candidatos, cuando tuvimos varias reuniones en Jaramillo, en San Mateo, y apenas estuvimos en funciones nosotros hace menos de 15 días, tuvimos una reunión en Jaramillo donde pudimos, no de manera individual, sino la Comisión de Relaciones Internacionales, nos reunimos y conocimos testimonios muy desgarradores, muy duros, dramáticos, que realmente nos llenan de mucho dolor, ¿no?, de lo que sucede. Por eso el compromiso nuestro, no de Fernando Cedeño, sino de la comisión, de trabajar por este tema. Por eso se conformó esta subcomisión. Yo con todo gusto me gustaría tener los teléfonos de doña Elena para comunicarnos y cruzar información. Uno de los problemas más graves que nos hemos encontrado es el tema de la información, porque desde el lado del Ministerio de Relaciones Exteriores tienen una información, desde la SNAI otra, y desde los grupos y asociaciones de pescadores, que son diversas, que no son únicas, manejan otra información. Al final aquí tenemos que cruzar datos, cruzar la data. Hay problemas incluso de identidades, como usted, Pedro Clotario, lo enunciaba, que tenemos que también ir depurando. Por eso es importante hacer todo este trabajo de limpieza de información para generar acciones y para que el Estado ecuatoriano, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, se apersone en este tema y la SNAI generar este proceso de repatriación, que se vuelve urgente, considerando que hay un número muy importante de compatriotas que ya están listos para regresar a su patria. Unos pueden regresar a sus casas y otros tienen que terminar de cumplir sus penas en el Ecuador. O sea, los repatriados regresan a su casa y los extraditados van a cumplir su condena en cárceles ecuatorianas. Por eso La extradición y la todos repatriación los son dos casos condiciones diferentes. son iguales, ¿no? Claro, digo, la repatriación y la extradición son dos condiciones diferentes. Sí. ¿La extradición? La extradición repatriación es una, extradición es otra. Repatriación es cuando la persona ha sido condenada a cumplir su sentencia, ¿ya? Pero los ecuatorianos tienen el derecho a recibir las favorabilidades que tienen todos los ecuatorianos que están presos aquí. Por ejemplo, tengo unos compatriotas que ya tienen el 75%. Llegarán aquí a Ecuador, pasará, qué sé yo, 1 mes, 2 meses,
aquí en Ecuador y tendrán que darle inmediatamente la libertad con el 60%. Claro. Bueno, veamos a ver qué pasa con toda esta problemática, y de verdad que es triste y lamentable que nuestros pescadores, que son esos hombres de mar que sacrifican, que dan sus vidas, que hay riesgos en el infinito del mar, con tantas vicisitudes, con tantas adversidades que existen en todo ese inmenso océano, hoy en estos tiempos algunos estén vinculados porque a la final los engañaron, otros porque se dejaron llevar por la avaricia, por la ambición, y quizás otros, como conocí algunos casos, de gente que estaba desesperada porque tenían condiciones muy paupérrimas en sus casas, me refiero a la parte económica, y no tenía cómo solventar los gastos. Y probablemente eso los llevó a meterse a estas cosas ilícitas. Pero veamos, Dios quiera que con esta intervención de la Asamblea Nacional y Fernando, que es un asambleísta manabita, pueda impulsar estos procesos por el bienestar de nuestros hermanos pescadores, esos hombres de mar. Y ojalá que el gobierno se conduela, que deje de ser indiferente, que deje de ser indolente. Son seres humanos que cuando estaban trabajando lícitamente en la pesca en el Ecuador, y aunque viajaban por aguas o mares internacionales, eran el sostén de sus familias. Y hoy estas familias que yo conocí en este proceso están desamparadas. Y ojalá que el gobierno, por lo menos un ápice de ese sentimiento, se conduele y empiece a trabajar en conjunto con esta comisión. Quiero agradecerles a nuestros invitados muy amables por acompañarnos. Estamos llegando a la parte final, como siempre, agradeciéndoles a todos ustedes la mala atención dispensada. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima.